Marvin, vamos a empezar hablando sobre lo que pasó recientemente en una noticia que salió a la luz de una persona en estado de ebriedad, la detiene la autoridad y luego cuando estaban en esa discusión el muchacho saca un teléfono celular y empieza a decir de que él es familiar del presidente Bukele. Se ha visto al policía, que asumo que es de tránsito, lo vemos así como de una forma temerosa por lo que el muchacho está diciendo. Obviamente, unas horas después, esta persona fue detenida bajo los delitos de estado de ebriedad, del accidente que ocasionó y sobre todo también de lanzar improperios a las personas que estaban a la par, ¿verdad? Es decir, el insulto que le hace a las mujeres. Marvin, bajo este contexto me gustaría entender, esto se está volviendo cotidiano, ya lo hemos visto hace un tiempo atrás durante la cuarentena, vimos a un funcionario. Me gustaría entender qué está pasando bajo todo este contexto, porque se está volviendo cotidiano de que personas salgan a decir de que son familiares de determinado funcionario y la autoridad, pues, no sé cómo estará actuando en ese caso. Por ahí quisiera que... Sí, por supuesto, Miguel, gracias por el espacio. Un saludo también a todos los que siguen tu programa. ¿Verdad? En esta situación que nosotros vimos, esta persona totalmente en estado de ebriedad había ocasionado daños en dos vehículos. O sea, él golpeó dos vehículos. Cuando la policía interviene, él lo primero que hace es decir que es familiar del presidente y empezar a amenazar incluso hasta el policía de tránsito, que se veía como cohibido, definitivamente se veía como cohibido, porque eh, no se sabe en ese momento si realmente es familiar o no es familiar. Uh -huh. Aunque eso no debería ser ningún atenuante para buscar evadir su responsabilidad. Lo grave de esta situación es que eso le da la pauta a esta persona para insultar a una mujer que era propietaria de uno de los vehículos dañados y darle órdenes al policía que la detuviera. Uh -huh. Se ve en el video que le ordena así directamente detenga. Son situaciones bochornosas, realmente dan pena ajena a este tipo de personas que se escudan en estos aspectos de decir que son familiares de políticos, que son familiares del presidente, que son familiares incluso hasta de jefes policiales de alto rango, ¿verdad? Para buscar evadir su responsabilidad. O sea, aquí hay una cantidad de leyes que no se respetan, sobre todo en materia de tránsito. Y esto pasa porque en este país se están mandando mensajes equivocados, mensajes negativos de parte de los políticos, que las leyes no hay que respetarlas. Y no veamos lo que está pasando pues, con la Constitución, cómo se la pasan por donde quieren y no les interesa, pues, ¿verdad? Realizan acciones inconstitucionales, no les importa, no respetan los tiempos para elegir funcionarios, no dan cuenta de cómo están gastando los dineros públicos, la ley de acceso a la información le ponen un montón de trabas para que la gente no pueda acceder a datos oficiosos, pues, que son de carácter público, que la gente debe tenerlos para fiscalizar al gobierno. Entonces, este mensaje se extrapola hasta el último, digamos, círculo del ciudadano y los ejemplos que está viendo de los políticos que gobiernan
dice, bueno, si estos no respetan la ley, entonces yo para qué la voy a respetar. Y estos se pasan la Constitución por donde les da la gana, y yo, ¿y para qué voy a respetar? O sea, yo voy a ver cómo evado mi responsabilidad y para salir bien. Y ese es el mensaje negativo que está consumiendo la población, de que no se respeten las leyes. Eso se mira mucho en materia de tránsito, sobre todo con personas que van conduciendo en estado de ebriedad, han provocado un accidente, se han tirado un alto, se han pasado un semáforo en rojo. Yo recuerdo una anécdota que te la voy a comentar. Ajá. Cierto día, unos compañeros policías, yo estaba en ese tiempo en la delegación de Sacamil, y unos compañeros estaban aquí por el semáforo de la diagonal universitaria y la autopista norte, ahí por la UES. Claro. Ellos estaban buscando como para el lado de la fosa. Y vino un vehículo y de una vez se tiró el semáforo en rojo en dirección de donde estaban ellos y lo pararon inmediatamente. Resulta que era un diputado de la Asamblea Legislativa. Okay. Entonces vienen, lo paran un compañero y le dice, muéstrame tus documentos de tránsito, lo normal, ¿verdad? Mire, le digo, yo soy diputado de la Asamblea Legislativa. Bueno, entonces muéstrame su credencial que es diputado. Y se la mostró y todo, ¿verdad? Era un diputado oficialista de aquel momento. Y le dijo, mire, le dijo, yo sé que usted es diputado, ¿verdad? Y a mí la ley me inhibe de poder multarlo, porque es cierto, no se le puede poner una multa. Y le dice, pero le dice, el que sea diputado no le autoriza para que usted se ande tirando los semáforos en rojo, porque va a provocar un accidente, le van a golpear a usted, puede matar a una persona y va a salir peor la situación. Entonces el diputado ya no le quedó más que aceptar, ¿verdad? Con el argumento que le dijo el policía. Sí, porque son políticos, pero eso no les da derecho a hacer lo que les da la gana, ¿no? Es correcto. ¿Verdad? Entonces, sí, hay un marco jurídico. Hay un marco jurídico que hay que respetar. Entonces, eso como anécdota, yo la vi en ese momento, y viene a colación con lo que estamos viviendo justo en el presente, cuando muchos políticos quieren evadir la ley, ¿verdad? Y personas que miran estos ejemplos quieren ponerse de tú a tú, incluso insultando a los policías, diciéndoles que por qué me vas a llevar y quién sos vos para llevarme a mí, si yo soy hijo de fulano de tal, si yo soy pariente de fulano de tal, ¿verdad? Mi tío es Bukele, como decía el muchacho. Sí. Y resulta que en ocasiones la policía ha detenido conductores que resultan ser parientes definitivamente de personeros del gobierno o del partido oficialista, y cuando los llevan a la Bartolina o a las instalaciones de tránsito no tardan ni 24 horas cuando la fiscalía llega con la desestimación, ¿verdad? Para dejarlos en libertad inmediatamente, y habiendo toda clase de pruebas, ¿verdad? Testigos, ofendidos, prueba de campo de que andaban en estado de ebriedad. No los ponen en Bartolina, sino que los dejan por ahí en una oficina con aire acondicionado, ¿verdad? Para que estén cómodos los señores o señoras, ¿verdad? Porque se ha dado de los dos casos, y en menos de 24 horas salen libres. Pero no vaya a ser otra persona, ¿verdad? Que no tiene ningún nexo con nadie, se va ahí y lo meten a la Bartolina. Y aquí la ley tiene que ser pareja, no tiene por qué haber preferencias para unos y para otros no. En ese sentido, los policías de tránsito o cualquier policía de seguridad pública también, porque cualquiera puede hacer un procedimiento de tránsito, está capacitado para hacerlo, no tiene que andar discutiendo con nadie, no tiene que andar diciéndole nada, más que explicarle la falta que ha cometido, hacer el procedimiento como se debe, esposarlo, ¿verdad? Porque va a ir detenido, y que pague su acción negativa que ha realizado, ¿verdad? No tiene por qué estar viendo cómo evade la ley. Y ese es el dilema en el cual nos estamos viendo inmersos en los últimos días. Gente que irrespeta todo. Hasta la luz del semáforo no la respetan, hacen
cruces indebidos, se pasan llevando motociclistas, se pasan llevando peatones, accidentes por todos lados, pero es por el mismo irrespeto generalizado al que estamos llegando. O sea, hay una especie de anarquía social que se está difundiendo en casi todo el país. Bueno, hemos visto nosotros personas que se bajan del vehículo a pelear con el otro, a amenazarlo con pistola, amenazarlo con machete. Estamos viendo una descomposición bastante fuerte en la sociedad, y todo deriva por el mal mensaje que le dan los políticos que gobiernan, para que no respetemos las leyes, que aquí no importa la Constitución, aquí no importan los códigos, los procedimientos, no queremos revelar absolutamente nada, hagamos un decreto, ¿ya? Para poner en reserva 7 años la información, y a nadie le vamos a dar explicación, porque ¿para qué? ¿Verdad? Nosotros tenemos que dar explicaciones al pueblo, aunque ellos nos hayan puesto, pero ya aquí en la silla, a mí ya no me importa el pueblo, yo ya no le voy a dar explicaciones. Y ese es el mensaje que está consumiendo el pueblo salvadoreño, y por eso se replica hasta en esos puntos. Marvin, bajo este contexto que nos has expuesto ahorita, ¿cómo ves el futuro de esta sociedad? ¿Hacia dónde vamos? Te digo esto porque aflige el hecho, como tú bien nos has dicho ahorita, la situación que se está dando. Cualquiera ahora te saca un arma en la calle, cualquiera irrespeta las leyes de tránsito. Es decir, ¿hacia dónde vamos? Porque lo que aflige es que estamos viviendo la misma situación que hemos criticado en diferentes gobiernos. Es decir, este gobierno vino y nos presentó un panorama de un país totalmente renovado, es decir, donde se van a respetar las leyes, donde el presidente juró respetar y hacer cumplir la Constitución. Es decir, todo esto que estamos viendo, que lo criticaban ellos mismos, que agarraban de ejemplo lo que pasaba en los gobiernos anteriores, pero lo vemos replicado ahora en este actual gobierno. ¿Cómo ves el futuro de esta situación y en esta sociedad, Marvin? Nosotros hemos escuchado discursos del presidente diciendo de que, bueno, que nos déjennos gobernar, no se metan en nuestros asuntos, no somos patio tercero de nadie, etcétera, etcétera. Somos soberanos, somos independientes, queremos ser como ustedes, ¿verdad? Como los países desarrollados. Sí, pero en los países desarrollados respetan las leyes. Allá la gente no anda tirando basura en las calles, no se anda aventando los semáforos en rojo, no anda insultando a los policías, no oculta información. Los países desarrollados tienen un sistema de leyes robusto, ¿verdad? Que se respeta, y eso genera digamos, una convivencia más armónica entre los ciudadanos. ¿Cómo es que nos queremos comparar con otros países desarrollados y ni siquiera damos el ejemplo de respeto a las leyes? Eso es lo que nosotros podemos decir. Y si esta situación continúa bajo ese camino, vamos a tener aquí una situación de que sálvese que pueda. La ley de la selva va a prevalecer, pues el más fuerte va a imponerse sobre el más débil, porque hacia eso vamos. Y aquí se quiere, como dicen ellos, estamos refundando el país, estamos refundando la república, que estamos reconstruyendo el país, y sin saber cómo se lo están reconstruyendo, porque yo no veo ni de carácter social, ni de carácter político, ni de carácter de infraestructura, ni de gestión. No sé qué es lo que están reconstruyendo o refundando, no sé, porque yo no lo veo. Ni siquiera las relaciones interpersonales, que deben ser armónicas, de respeto hacia el ciudadano, hacia nuestros hermanos, pues, y todos somos hermanos salvadoreños, y no hay otras razas, pues.
¿verdad? Entonces, si no se está llegando a esa transformación de que el ciudadano respete el espacio del otro, o sea solidario, sea condescendiente, sea empático, ¿y qué es lo que están refundando? ¿Qué país es el que están dejando? Que no respetan las leyes, se burlan de las otras personas, porque son especialistas en burlarse, Claro. en hacerles memes, en hacerles comentarios peyorativos, a desmeritar a los medios de comunicación que no les aplauden. O sea, aquí se está generando un ambiente donde la burla es la moneda de cambio. La burla, el descrédito, ¿verdad? Y el irrespeto al Estado de Derecho. ¿Y qué país vamos a tener entonces? Vamos a tener un país en caos, ¿verdad? Porque ellos son los propiciadores de eso. Nadie les está diciendo que eso sea lo correcto. O sea, quienes ven eso como correcto son personas ciegas, son fanáticos. Era como aquel que está enamorado ciegamente, va y le dicen, mire, tu mujer la vimos saliendo del oso con otro chamaco. No puede ser, no es ella, quizás es alguien que se le parece, ¿verdad? No, hombre, si aquí está la foto, mira, andaba a acabar la blusa que vos le compraste aquel día. No, es otra, si hay bastantes blusas de esas. No lo convence de ninguna manera, está enamorado. Cuando viene a darse cuenta, ya es muy tarde. Él le ha visto la cara, le han engañado, le ha quitado el dinero, le ha quitado todo. Entonces, en ese momento, muchas personas están enamoradas del mandatario, y haga lo que haga, sea bueno, sea malo, para ellos todo está bien. Y si se cometen errores graves, no, es que él sabe lo que hace. Hay que dejarlo. Él sabe lo que hace. Él es ungido de Dios y es puesto por Dios. Él sabe. Eso no es cierto. Los presidentes, alcaldes, diputados son funcionarios de elección popular. El pueblo los ha puesto ahí, ¿verdad? Y por lo tanto deben ser fiscalizados por el mismo pueblo. Pero aquí estamos viendo una situación bastante compleja, donde el presidente, puesto por el pueblo, hoy se impone ante el mismo pueblo y le manda mensajes negativos de que no respeten las leyes, de que hagan lo que quieran, ¿verdad? Que insulten a quien quieran, eso, que se burlen de quien sea, que no hagan pedazos en redes sociales, ¿verdad? Que le inventen cosas. ¿Cuánto no nos han inventado a nosotros? Una gran ensarta de locuras que son hasta incomprensibles, pero todo es producto de eso. Antes no veíamos esta situación, no veíamos ese tipo de irrespeto hacia nuestros hermanos, hacia nuestros compatriotas. Fíjate Marvin, que esto realmente es inédito realmente. En los gobiernos anteriores, al menos en los últimos dos, antes de este, se dieron una serie de eventos. Yo me acuerdo que al profesor Salvador Sánchez Serén, que era el que gobernaba en aquel entonces, cuántas críticas no le hacíamos. Digo, le hacíamos porque todos en alguna manera le hicimos memes, se le hacía burla. Y mira, y el hombre nunca dijo nada. Yo no vi que fueran a traer a alguien detenido por una crítica que le hizo en una plataforma digital. Caso contrario a lo que estamos viendo ahora. Es decir, nuestra sociedad ha sufrido un giro bastante amplio, donde si tú decís algo en contra del gobierno, sos enemigo político y tiene la horda de gente que sale inmediatamente a burlarse de vos, salen a insultarte, a denigrarte, a verte como la peor escoria de esta sociedad. Y eso, obviamente, a mi modo de ver, deja un mal mensaje, porque nosotros ya estamos mayores, a nosotros ya no nos duermen, pero imagínate los niños que vienen para arriba, que son los que miran todo esto, y se preguntarán, cuando estén muchachos, bueno, como esto es normal, ¿verdad? O sea, si el presidente ocultó la información durante 7 años, sí, nosotros podemos hacer lo mismo también.
si los funcionarios de los diputados mantuvieron en reserva toda su información, quiere decir que yo me puedo hacer cualquier chanchullo y lo va a ver normal, porque eso es lo que tanto criticábamos de los gobiernos del pasado. Marvin, qué mal realmente en nuestra sociedad. Pero bueno, quiero que sigamos hablando de este tema, de estos temas, porque también viene otra serie de interrogantes a una situación que se dio recientemente. Y te hablo de lo que pasó de 2.000 efectivos que se utilizaron para ir a Comasagua a hacer un cerco militar porque a un mandador de una finca, la pandilla de allí va y lo asesina. Quiero que entremos en esta parte porque es un tema bien delicado y me gustaría entender por qué es que mandan a este montón de efectivos. ¿Es realmente necesario? ¿Es un show? Porque mira, no es primera vez y no vamos a justificar el asesinato de este mandador, pero justo 1 o 2 días después de que asesinan a este mandador allá en San Sebastián Salitrillo, un muchacho salió de una vela, se va a unas piscinas a disfrutar ahí en su rato ameno y ya no llegó a la casa. Al siguiente día, justo cuando el cerco militar estaba en Comasagua, ese muchacho lo encontraron muerto en un cañal. Las autoridades no dijeron nada sobre ese tema. Y te puedo poner más ejemplos. Por ejemplo, aquella pareja de muchachos allá en el Boulevard Jerusalén y el Monseñor Romero, que en la madrugada, no entiendo, creo que venían de trabajar o iban a trabajar, y de alguien llegó y los asesina. Y eso lo hemos visto recurrente. De hecho, en esa semana de esos muchachos asesinaron 10 personas en este país. Quiero entender esta parte porque, y como te dije al principio, es delicado, Marvin, porque uno lo hace pensar. Si a una persona que llega y la asesinan en su casa, la asesinan en su vehículo, ¿por qué ahí no llegan 2.000 efectivos a rodear el lugar y a hacer las pesquisas, capturar a todos los delincuentes? Pero allá en Comasagua sucede todo lo contrario. Marvin, explícanos qué hay allí realmente en esta situación. ¿Qué es lo que debemos de entender o qué es lo que no hemos visto de una realidad que es latente en todo el país, pero que se centraliza ahí en Comasagua? Sí, en este caso, nosotros habíamos estado revisando la información, habíamos estado registrando varios homicidios que estaban relacionados con el accionar de las pandillas, a pesar de que hay régimen de excepción, ¿verdad? Uh-huh. Hubieron entre 8 y 10 homicidios, la mayoría de ellos porque la pandilla llegó a exigirles el cobro de la extorsión, o renta que le llaman ellos, y el pago de los meses atrasados. O sea que la gente estaba en mora con la pandilla. Entonces, en este sentido, ellos han asesinado a estas personas por el cobro de la extorsión. El mandador de la finca que murió ahí, a manos de pandilleros, él en ese momento iba, me parece, a sus labores agrícolas porque llevaba unas bombas de fumigación en el carro. Lo bajaron, lo tuvieron ahí, como a unos 10 metros del carro, y ahí le dispararon. Prácticamente lo ajusticiaron. Sí. Ahora esta situación provoca que las autoridades ordenan este cierre del municipio de Comasagua, empleando una gran cantidad de efectivos militares y policiales. Hay que hacer énfasis en esto. En ese mismo lugar, de parte de nosotros, del Movimiento de Trabajadores de la Policía, en el mes de abril y en el mes de mayo, denunciamos con nombre, apellido, alias y fotografía la clica que andaba hostigando ahí en Comasagua. Ahí están los nombres y todo, y ahí están las publicaciones, y lo subieron otras páginas también. ¿Por qué no le dieron seguimiento? ¿Por qué no utilizaron los aparatos de inteligencia que tiene la policía, la Fuerza Armada, el gobierno, para infiltrarse en la zona,
sacar información y después llegar solo a traer a esos sujetos. ¿Por qué no lo hicieron? No lo hicieron simplemente porque lo expusimos nosotros. O sea, no salió de la cabeza de ellos. La información la desestimaron, dijeron, seguramente estos locos son, inventando están esas cosas, ¿verdad? Para desacreditar al gobierno, como dicen ellos. Y lo que nosotros hacemos es exponer lo que la gente nos manda. Pero ¿qué pasó? Murió una persona y hacen ese gran despliegue para agarrar 40, un poco más de 40 personas que ni se sabe si son o no son, porque en esos grandes operativos se llevan gente que va pasando. Si lograron identificar la clica y se la llevaron, pues perfecto. Pero entre esa gran cantidad de gente habría que ver cuántos realmente participaron en esa acción y cuántos son pandilleros. Hay cosas que no han dicho, no han dado datos de ese tipo. Pero absolutamente nada, solo presentaron como 3 sujetos ahí, que entre ellos sí estaba uno pandillero que nosotros lo habíamos denunciado meses atrás, o sea, que era como el líder de ellos, que lo lograron capturar. Pero se necesitó, lamentablemente, la muerte de una persona para que hicieran ese gran cerco. Y la gran pregunta, ¿por qué en otros lados no lo hacen? Si están matando. O sea, ¿por qué cuando mataron al ex policía allá en San Juan Opico, que estaba con su camioncito moviendo pasajeros, ¿verdad? Llegaron 2 en moto y lo mataron por lo mismo de la renta? ¿Por qué no fueron a cerrar San Juan Opico? ¿Por qué no fueron a cerrar ahí todo el municipio y mandaron 2.000 soldados y la gran cantidad de policías? Y te hago referencia que en Opico hay una cantidad de armas exagerada. Bueno, hace poco encontraron hasta un lanzagranadas ahí, unos M16, AR-15, una gran cantidad de armas que fueron presentadas ante los medios, munición, y había bastante material, ¿verdad? Material de guerra ahí en Opico. ¿Por qué no lo cercaron? ¿Por qué fueron allá con Mazagua a cercarlo? Nosotros podemos presumir que hay algunas fincas, seguramente, de alguno de ellos, de algún personaje gubernamental o personaje policial, ¿verdad? Alguien ligado al gobierno, alguien ligado al partido, que tiene alguna su finca, algún su restaurante, porque ahí es una zona bien turística. Sí, así es. Y puede haber algo de eso, puede haber algo de eso. O sea, que vieron afectados sus intereses económicos, pero ya no va a venir la gente porque están matando en Comasagua, ahí se está volviendo un polo de atracción turística y nos van a arruinar aquí nuestras entradas de dinero. Entonces mandemos los 2.000 soldados, mandemos el montón de policías, acabándoselos pues, porque los soldados tienen más de un mes de no salir de licencia, más de un mes tienen, con saldo fatal, ¿verdad? Que lamentablemente murieron soterrados unos soldados ahí, precisamente fueron 5 que murieron soterrados, que estaban descansando por ahí en el casco de una finca. Y esa finca había sido declarada ya con daños estructurales desde los terremotos del 2001. Dijeron que ahí ya no se podía habitar porque esa situación estaba ya con problemas de daños estructurales. Y sin embargo los soldados ahí estaban, ¿verdad? Y les cayó el muro encima y pues lamentablemente murieron. Y ellos andaban formando parte de ese dispositivo del cerco de Comasagua. Era necesario ese gran gasto de personal, ¿verdad? Alguien podría decir sí, es necesario, pero nosotros consideramos que si hubiera hecho un trabajo más fino, un trabajo de inteligencia, trabajo de investigación, que para eso están esos aparatos, ¿verdad?, del Estado, que deben utilizarse para eso, no para andar siguiendo políticos, para andar espiando periodistas, para andar dándole seguimiento a líderes sindicales. Para eso no son los aparatos de inteligencia, son para perseguir a los delincuentes, ubicarlos y posteriormente generar las acciones operativas
necesarias para capturarlos, pues, ¿verdad? Entonces, ese es el, digamos, el análisis que nosotros podemos hacer del cerco de Comasagua. No tenían ellos que haber esperado a que muriera gente para mandar esa gran cantidad de soldados. Número uno. Número dos, hay intereses ahí. Hay intereses que nosotros desconocemos, que pudiera estar ligado a dueño de alguna finca, a dueño de negocios, porque hay varios restaurantes ahí y hostales. Son aspectos que definitivamente movieron a que las autoridades tomaran esa decisión de hacer ese dispositivo, cuando en otros lados ha habido homicidios, pues, pero no han mandado el cerco de policías ni soldados. Entonces ahí es donde la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué allá sí y aquí no? Entonces tendrían que ser parejos, pues. Si hay un homicidio en otro lado, que manden el cerco. Si ya usaron esa modalidad, que manden el cerco militar a Opico, ahí está lleno de pandilleros todavía, y armas que tienen escondidas. Vayan y sáquenlas, ¿verdad? Y le dan tranquilidad a la población. Mira, Marvin, pero entonces bajo este marco histórico que nos acabas de elaborar, de lo que pasó realmente o de lo que los intereses que pueden haber en Comasagua, viene otra pregunta. No basta el régimen de excepción para llegar y sacar a esta cantidad de pandilleros que han detenido. Y la otra es, ¿y entonces el plan control territorial de qué ha servido? O sea, porque imagínate lo que estamos hablando aquí, lo que hemos visto en este país, porque no nos inventamos nada. O sea, esto que estamos comentando son las realidades que vivimos a diario. El hecho de que digan, no, si es que ahora la renta ya bajó, ya nadie está pagando renta. Pero ese es un ejemplo, por ejemplo, el del policía que tú me estás contando allá en Opico, fue, ¿verdad? Que iba en su camioncito. Exacto. Va, imagínate, ese es uno de los tantos salvadoreños que de una u otra forma siguen pagándole a la pandilla. ¿Y por qué la autoridad no hace nada en este tipo de casos? Es decir, ¿cuántos municipios todavía quedan así donde se ha dado de forma esporádica? Porque ahora los medios de comunicación y la propaganda del gobierno dice de que ya no hay homicidios. Pero hay algunos portales como de los que hay ahí en Twitter, por ejemplo, como SOS, que siguen reportando personas desaparecidas, que luego las encuentran asesinados. Y es lamentable ver esta situación porque la propaganda nos enseña o le quiere enseñar a la gran mayoría de este país de que aquí ya no asesinan a nadie. Pero la poca información, esa poca filtración que hay de información a través de las plataformas, nos indican de que no es cierto. Entonces, te pregunto, ¿el estado de excepción no es suficiente para ir a traer a todas estas personas, hacer una investigación a profundidad y los atraer? Y el régimen el plan control territorial, ¿de qué sirvió? Porque se ha hablado de que venía desde el año pasado trabajando y que el gran éxito, la gran pompa, pero vemos de que la pandilla cuando decide matar a alguien va, lo asesina y después hay que hacer toda la gran logística para irlos a traer. Entonces digo, ¿de qué sirvió al final el plan control territorial? Me gustaría que nos explicaras eso también, porque vienen muchas más preguntas a lo mejor, pero digamos que quiero centralizarlo en esta en específico. Sí, por supuesto. Y es que esto merece un análisis bastante profundo, porque hay que verlo desde la perspectiva que las pandillas es un grupo inmenso, está insertado en el entramado social, ¿verdad? Porque ya tiene este fenómeno más de 20 años de estar en el país, ya se le ha combatido durante más de 2 décadas y no la van a desarticular tan fácilmente. No se va a desarticular en unos meses. Recordemos que este fenómeno criminal tiene muchas facetas, ¿verdad? Tiene muchos tentáculos. Se le han cortado algunos, ¿verdad? Pero todavía quedan varios que están vivos.
y otros que pueden reponerse. En este sentido, la pandilla se ha reestructurado a partir de las capturas que le han hecho, que son miles los que han capturado, pero se reestructura y va buscando la manera de superar las disposiciones, los planes gubernamentales en materia de seguridad. El plan control territorial había dejado de funcionar ya hace un buen rato, ya no era funcional, nosotros lo habíamos expuesto, que ya no tenía efectividad. Cuando surge el régimen de excepción, empieza a generar resultados de detenciones masivas de pandilleros. Y también han habido situaciones donde hay señalamientos fuertes de familiares que reclaman detenciones ilegales o arbitrarias. Esto ha sido así. Bueno, hay marchas que han realizado los familiares de estas personas detenidas injustamente, pero que los miles de pandilleros que están presos dejaron los territorios, dejaron sus operaciones, pero digamos, el remanente de pandilleros que está todavía afuera en las calles está trabajando, está reestructurándose. Aquí es donde, a pesar del régimen de excepción, ellos van y cobran la extorsión, mandan un niño, mandan una mujer a que cobre, y se dan el lujo hasta de matar cuando ellos quieren. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que lo que está fallando es la parte de inteligencia, o sea, los aparatos de inteligencia no están funcionando, la parte de investigaciones no está funcionando, porque ahora el pandillero hay que buscarlo con mucha más énfasis, el policía tiene que ser más acucioso y no está el pandillero ahí a la vista, pues, como estaba antes. O sea, ahora se esconden en los montes, se esconden en lugares de difícil acceso, se esconden camuflados en la sociedad, en las colonias, en los barrios, ya no se ven como pandilleros y tienen intimidada a la gente para que no den información sobre ellos. Entonces se requiere un trabajo mucho más fino, o sea, mucho más fino, ya no la demostración de fuerza que hemos estado viendo, sino un trabajo mucho más refinado, ¿verdad? Para poder capturar a estos sujetos que todavía están por ahí y que corre el peligro de que se reestructuren, ¿verdad? Porque aquí hace falta también la prevención. Ya el gobierno tendría que estar trabajando este aspecto para que las nuevas generaciones, los niños, los jóvenes, no vean a la pandilla como una opción en su vida, ¿verdad? Que no estén pensando en convertirse en pandilleros, ¿verdad? Porque eso va a generar otro ciclo de violencia, ¿verdad? Porque estos van a crecer con el odio hacia las autoridades, hacia el policía, hacia el soldado, que han metido preso a sus referentes, ¿verdad? Porque el niño tiene sus referentes. Para ellos, los que viven en esas sociedades donde el pandillero ha permanecido, ellos lo miran como su referente. Yo quiero ser como aquel. Yo quiero, cuando sea grande, quiero ser líder de pandilla como aquel. Ellos los miran como alguien, como un ejemplo a seguir. Entonces hay que quitarles eso. Hay que quitarles eso y darle a la sociedad otra opción, que no sea la pandilla. Porque si eso no pasa, aquí van a capturar los 70.000, digamos, que se tienen estipulados. Pero detrás de esos 70.000 pueden surgir otros 70.000 y no vamos a pasar todo el tiempo metiendo presos a decenas de miles de personas. Hay que cortar eso de una vez. Entonces aquí queda demostrado que el régimen de excepción le hace falta ese componente y que el plan control territorial había dejado de funcionar, había dejado de ser efectivo desde hace varios meses atrás. Mira, Marvin, en este tema de Comasagua,
ustedes habían denunciado en aquel entonces de que, tengo entendido, acláramelo vos si estoy equivocado, pero que la pandilla que operaba ahí tenía como un salvoconducto, es decir, tenía alguien de la misma policía que les informaba y que los protegía. Lo que me sorprende es que ustedes hicieron esa denuncia, ¿verdad? Va. Lo que me sorprende es si la autoridad sabe que había un elemento de la policía que les filtraba información, que de alguna forma, yo no sé qué es lo que hacía, pero que estaba señalado ahí que esta persona estaba involucrado con ellos. ¿Lo han detenido, Marvin? Porque a estas alturas no he visto ninguna noticia de parte de la autoridad en las plataformas donde se presente a este elemento de la policía detenido. Entonces me gustaría que nos explicaras eso porque ahí hay una noticia donde se señala esta situación que el movimiento de los trabajadores había dicho en algún momento de que había gente una persona de la policía que les filtraba información y todo esto. Explicarnos qué pasó con él y qué es cuáles eran las labores que se le señalaban a este agente de la policía. Estamos hablando del jefe de la policía rural, ¿verdad? Que tenía jurisdicción en esa zona. Este señor es un inspector que fue señalado por tener vínculos con algunos líderes de pandillas que incluso les daba hasta seguridad o los mandaba a dejar en cargo de la policía. A este señor se le hizo llegar toda esa información, pero él no la operativizó, obviamente, porque estaba en alguna especie de contubernio con ellos. ¿Qué hicieron con él? Cuando se supo una información que este señor andaba incluso visitando bares junto con un agente, departiendo con sujetos de pandilla, lo que hicieron fue quitarlo de ahí, de ese puesto, y lo mandaron para Chalatenango, allá, jefe de la rural de Chalatenango. ¿Por qué a este señor no le iniciaron un proceso disciplinario? ¿Por qué no lo suspendieron? ¿Por qué no lo detuvieron si estaba colaborando con pandillas? Esa es la gran pregunta. O sea, ¿por qué lo protegen? Porque es oficial. Si fuera un agente, les aseguro que estaría detenido ya, ¿verdad? Entonces, en tal sentido, la policía debe generar un mecanismo de depuración de este tipo de oficiales que, en vez de abonar a que el fenómeno criminal de las pandillas se reduzca, lo que están haciendo es proliferando más este flagelo, pues, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que un oficial jefe de la rural esté manteniendo un tipo de amistad, un tipo de relación, o no sé qué era lo que tenía él con estos sujetos, que incluso hasta los mandaba a dejar en patrulla? O sea, ¿qué se puede esperar? Pues? O sea, ¿qué confianza puede tener la población en alguien así? Menos mal que lo quitaron, ¿verdad? Ya pusieron a otro ahí a dirigir la policía rural de esa zona, que mira la parte de Comasagua, y por eso no se avanzaba. O sea, los policías de ahí, a nosotros nos informaron de muchas quejas de este señor, o sea, que se iba a tomar, que dejaba ahí el puesto tirado, o sea, un tipo problemático. ¿Qué esperan las autoridades de la PNC para corregir ese tipo de situaciones, ¿verdad? Porque resulta que también allá en Chalatenango puede estar haciendo lo mismo, ¿verdad? Puede estar siguiendo a tomar por ahí, o estar haciendo ya contubernios con maleantes de la zona. Este tipo de oficiales no debería de estar en la policía, definitivamente. Fíjate que es bien delicado esta situación porque en cuántas noticias tú y yo hemos visto de que de repente van a un operativo y dicen, capturamos a 2 agentes de la policía que colaboraban. O capturamos a una persona que les proveía armas. O
Pero siempre está generalizado con los agentes. Pero cuando se trata de altos medios o mandos medios, ahí parece ser que el trato es diferente. Esto que nos estás contando realmente bochornoso, porque la autoridad debería ser implacable. Pero ahí viene el contexto de lo que acabamos de hablar hace un momento, donde las leyes en este país no son parejas con todo el mundo. Aquí se llevan a la cárcel a gente que definitivamente uno dice, puya, ¿cómo es posible que a este sí lo detuvieron, pero a aquel no? La verdad de las cosas, Marvin, este mal ejemplo que el mismo gobierno emite cuando se refiere a temas de saltarse las leyes, es el mismo ejemplo que la gente está percibiendo y se da, por eso es que se dan este tipo de hechos, y no son hechos aislados como alguno podría decir. ¿Cuántos hechos habrán más así que se han dado, se están dando y se van a seguir dando producto de toda esta inoperancia que ha pasado del mal ejemplo que lanza el gobierno? Marvin, quiero que entremos a una tercera parte que me interesa también, y es el tema hoy que estamos viendo esto, que remueven a las pandillas de la calle. Se supone de que hay más de 50.000 detenidos, pero hay otro fenómeno que se empieza a conocer. Las noticias nos llevan a ver de que hay un auge delincuencial, que te roban en el bus, que se sube un fulano armado, que no sabemos si es de pandillas o es de la delincuencia común, personas que están denunciando que se le metieron a su casa, que le llevaron el dinero, que le sacaron el televisor. Es decir, estamos viendo otro contexto de una delincuencia que no sé si será delincuencia organizada, que lo dudo, que tiene que ser más que todo delincuencia común, pero ¿a qué se debe esta situación que estamos viendo, que se está viviendo? Al menos, por ejemplo, en mi zona donde yo estoy, ya hay varias denuncias de personas que se les han robado, se bajaron del carro a abrir el portón y ahí le llegan con una cuchilla o con una pistola, le quitan las pertenencias y se van. Marvin, explícanos un poco sobre eso, por favor. Lo que estamos nosotros viendo es un efecto del incremento de la delincuencia común que estaba asolapada, podríamos decirlo así, cuando las pandillas estaban en los territorios. Cuando el pandillero estaba controlando la zona, el ladrón, para operar, tenía que pedirle permiso, tenía que pagarle una especie de tributo por hacer su fechoría. Entonces esto inhibía a muchos ladrones a actuar así de manera autónoma. Por eso nosotros no veíamos tanto robo cuando estaban controlados los territorios por las pandillas. Una vez que el pandillero se lo llevaron preso, esta delincuencia independiente empezó a florecer. Recordemos que la delincuencia en nuestro país no viene solo del lado de las pandillas, sino que también hay delincuencia común. Y ya lo estamos viendo, hay un incremento bastante grande de robos y hurtos, que son delitos de tipo patrimonial. Hay un incremento en las violaciones, amenazas, estafas, hay un incremento también en la distribución y comercio de drogas, ¿verdad? Sobre todo en bares, restaurantes y discotecas, que mucho joven está consumiendo estas sustancias ilícitas. Y hemos visto ejemplos de sujetos robando con cuchillo, robando con pistola en los buses, robando a personas en momentos que van llegando a sus casas. Esto tiene que ser atendido por las autoridades, tiene que ser atendido por la policía, porque no se puede enfocar solamente en las pandillas, ¿verdad? Porque aquí, si nosotros nos enfocamos solo en una cosa, vamos a desatender este otro aspecto y se nos va a descontrolar, como ya lo estamos viendo. Incluso hay unos homicidios ligados al robo, ¿verdad? En Zacatecoluca mataron a un señor por robarle. Y en Santa Tecla mataron a otro joven que estaba ahí, se había bajado de su motocicleta para esperar a alguien, lo mataron por robar. Y así han habido otros homicidios ligados al robo, ¿verdad? Estos aspectos
tienen que ser abordados de manera integral por las autoridades de la PNC, porque también son efectos que dañan a la población, ¿verdad? La delincuencia tiene muchos rostros, tiene muchas aristas, y esta delincuencia independiente, junto con el narcotráfico, están generando problemas ya. Nosotros hemos tenido información que los narcotraficantes están recuperando los territorios que antes la droga la distribuía la pandilla, y ahora ellos pues están mandando a sus colaboradores a distribuir la droga. Estos son aspectos que no los analizan desde el punto de vista criminológico. Creen que uno se lo está inventando, o es para desprestigiar a las autoridades o para desprestigiar al gobierno. Y nosotros lo que estamos señalando es lo que estamos viendo, lo que nos llega a nosotros de fuentes diversas, de la misma policía, de los mismos compañeros, de personas particulares, de periodistas, de comerciantes, de todo tipo de personas que se mueven en la calle y que están siendo víctimas de este flagelo que va en aumento. Va en aumento, porque, bueno, nosotros, nada menos ayer, nos enviaron un video de la zona de Quesaltepeque, de la entrada de Quesaltepeque, donde dos mujeres se bajan de un vehículo, llegan donde está estacionado otro vehículo, un tipo panel de una empresa de telefonía, lo abre y sustraen cosas del interior, objetos de valor que estaban ahí. Y esto se está dando en casi todos los municipios del país, donde hay bastante movimiento comercial. Ahí vemos nosotros carteristas, ladrones, estafadores, y todo esto tiene que estar atendido. Muy bien. Hay otra situación a la que te quiero llevar, Marvin. Mira, este tema de la delincuencia, pues obviamente es preocupante. Obviamente aflige el hecho de que se esté desarrollando. Pero fíjate que yo me acuerdo que hace un tiempo atrás, y quiero cerrar este tercer segmento, hay una noticia que la sacó la prensa gráfica donde ellos decían que la ausencia de pandillas podría provocar que el narco tomara el control total de esas zonas que han sido desalojadas las pandillas. Obviamente la delincuencia común que estamos viendo aflige, pero aflige también el hecho del crimen por el narco, porque el narco genera todo este marco que estamos viendo. Los ladrones que se meten a este tipo a robar y todo eso, es producto también de la aflicción que andan todo el tiempo de querer conseguir para seguir consumiendo drogas. Y cuando la tenés a la orden allí, es decir, la sociedad la tiene ahí disponible, muchos de ellos no trabajan, estos muchachos, y tienen que buscar la forma de delinquir para poder mantener su vicio. Realmente esto obviamente es del conocimiento de las autoridades. Si tú y yo lo sabemos, no creo que las autoridades en este país no lo sepan. Ahora, no sé qué trabajo articulado estarán haciendo, o se estarán haciendo los locos, o qué habrán en este contexto. Marvin, quiero cerrar esto y ir a la última parte que también es preocupante y que debemos de analizarlo, lo que acaba de pasar recientemente con la tormenta Julia. ¿Cómo se vio a la autoridad, es decir, al ejército, a los soldados, cómo se les vio en cómo trabajaron ellos, pues, hoy con esta cuestión de la tormenta, qué condiciones tenía el personal? Y te quiero dejar de un solo planteada esta pregunta. ¿Se le está dando más autoridad al ejército y se está desplazando a la Policía Nacional Civil? ¿O cómo se está viendo estas dos situaciones que están dando en el país? Bueno, la tormenta Julia ha dejado estragos en el país. Debemos solidarizarnos con las personas que han fallecido, con los familiares de las personas que han fallecido, nuestro más sentido pésame.
y con todos aquellos que han perdido sus casas, que se les inundaron sus terrenos, que perdieron cultivos, que perdieron ganado. Ha sido devastador para algunas personas y en algunos sectores. Demuestra que el país es altamente vulnerable a este tipo de fenómenos, que no hay trabajo de mitigación, que se ha casi desmontado los equipos que estaban monitoreando los diferentes sectores, o sea, incluso hasta hay desconexión de las personas que viven en el Bajo Lempa respecto a las descargas que hacen en las presas. Hay una situación bien complicada. En todo esto está inmerso el policía y está el soldado, ¿verdad?, que ha sido requerido para tareas de evacuación, para tareas de resguardo de los bienes de las personas. Ha participado en todas estas actividades. Se le suspendió la licencia, ¿verdad?, por la emergencia, y volvemos siempre a la misma situación, la que nosotros hemos denunciado durante años y que no se resuelve, y es el problema de las condiciones en las bases policiales. Aquí hemos visto nosotros a los compañeros policías sin capa para protegerse de la lluvia, sin lámparas, sin radios, sin botas, ahí metidos en el fango, ¿verdad?, ayudando en tareas de quitar escombros, de quitar árboles que han caído en la calle, sacando personas, incluso hasta mascotas, ¿verdad? Nosotros obtuvimos una imagen icónica de un agente llevando un perrito con el agua casi hasta la cintura, el agente, pero rescatando al perrito, ¿verdad?, que lo llevaba ahí, la mascota de la familia. No le están dando los insumos a los policías. No hay las condiciones en las bases policiales. Nosotros no entendemos por qué no corrigen eso. Cuando hay suspensiones de licencia, como en este caso, por emergencia, el hacinamiento se hace presente en las bases policiales, porque no cabe el 100% de las personas, no hay espacios para dormir, los espacios para el aseo personal no hay suficientes, ¿verdad? Y estar tanto tiempo sin poder ir a visitar a la familia también genera ansiedad, genera estrés. ¿Por qué? Porque el policía está viendo por otras familias, va a rescatarla, va a sacar su pertenencia y todo, pero él está pensando también en su casa. ¿Qué estará pasando allá? ¿Qué tal si se le inundó a él también? Ahí tenemos el caso de varios compañeros que han ido a ver a los familiares y se han encontrado que las calles están intransitables, obstruidas por derrumbes, no han llegado ahí a hacer trabajo de limpieza, no hay mayores incentivos, digamos, para el policía, no se le han entregado sus implementos para sobrellevar esta situación de la lluvia, como las capas que mencionaba. Recuerdo yo anteriormente había abundancia de eso. A cada policía le daban su capa, o sea, era de equipo, ¿verdad? Cuando uno le entregaban uniforme, botas y demás, le entregaban una capa. Bueno, de hecho daban dos, una para usar en el día y otra para usar en la noche. Imagínate. Recuerdo que cuando a mí me dieron todos mis implementos, me dieron una capa amarilla para usar en el día y una capa negra para usar en la noche. Después cambiaron a un solo tono, ¿verdad? Una capa color como gris oscuro, con un reflectivo que en la parte de la espalda dice policía y al frente también. Pero se ha dejado de comprar, no sabemos qué hacen el presupuesto, ¿verdad? Porque todo policía tendría que andar su capa, no puede andar a la intemperie soportando los grandes aguaceros, y ahí hemos visto a los policías en controles vehiculares también bajo la lluvia, sin implementos. Los soldados también han andado en estas tareas y no los hemos visto con capa.
Andan con su puro uniforme, Ujú. sin una capa para resguardarse de la lluvia. Entonces, como que hay una descoordinación en esto, eh, de que no les están dando sus implementos necesarios. Y los soldados los están reteniendo más tiempo de lo debido, porque nos mencionaban algunos de ellos que tienen, ya van para un mes, que no salen de licencia. Y ahí Ujú. los soldados necesitan descanso. Bueno, hay gente que, como nunca ha estado de alta, ¿verdad?, como se dice, o no ha sido policía ni entiende esa vida, dice, no, si los soldados están capacitados para estar hasta 3 meses ahí sin salir, o sea, que vayan ellos ahí a ver que si a la semana no están llorando, déjenme salir, ¿verdad? Ujú. No, así que son seres humanos, seres humanos y se cansan. Y aparte de eso, oficiales prepotentes que sigan a la tropa. Nosotros hemos recibido muchas denuncias de eso, de parte de los soldados, porque el movimiento también pues le echa el hombro al personal de tropa, pues ellos no tienen quien hable por el soldado, y nosotros de alguna manera le servimos de plataforma también para las denuncias verde olivo, le decimos nosotros, ¿verdad? Ajá. Porque ellos no tienen ellos a quien dirigirle sus reclamos, ¿verdad? Entonces todo esto ha pasado en este evento de la tormenta Julia, ¿verdad? Ha desnudado, como siempre, la carencia de insumos, las condiciones inadecuadas en las bases policiales, también eh, las acciones improvisadas, ¿verdad? Porque no hay una planificación sobre estos fenómenos, y que ya sabemos que El Salvador es susceptible a este tipo de situaciones del clima, pero no se prevé con anterioridad, eh, para que los riesgos no sean tan altos. Yo recuerdo cuando estaba Mauricio Funes en el poder, se mandaron a construir unos refugios. Por cierto, allí en Jiquilisco, de parte de CEL, o sea, unos refugios grandes que pueden contener unas 1.500 personas ahí. Tiene todas las condiciones, tiene cocinas y todo, ¿verdad?, para que la gente ahí pueda hacer sus alimentos y para estar albergada. Sí. Recuerdo yo que también hicieron otro en la zona de Zacatecoluca, no, de Tecoluca, perdón, Tecoluca, debo decir, Tecoluca. Ah, Ahí Tecoluca, ok. hicieron, sí, ahí hicieron otro refugio de eso, que lo hizo también CEL, para que cuando las descargas de la presa eh, pues fueran constantes y peligrar a las personas en el Bajo Lempa, pudieran ser evacuados, se resguardaban en esos lugares que fueron construidos estratégicamente, se les dieran todas sus condiciones, les llevaran sus alimentos y todo, y mientras bajaba el nivel del agua. Ujú. Yo no he visto eso actualmente. No he visto que hayan movido gente para esos refugios. No he visto absolutamente nada de eso. Y ahí están los dos refugios grandes, en la zona de Jiquilisco, en Usulután, y en Tecoluca está el otro. Y se hicieron en la época de Mauricio Funes. Pero como aquí la gente dice que ningún presidente ha hecho nada, que todo lo que han hecho pues no sirve. No sé si serán fantasmas quizás esos refugios, pero ahí están y deben ser utilizados. Yo recuerdo que en esas épocas habían también inundaciones, habían tormentas, y la gente rápidamente la evacuaban y la llevaban a esos refugios. Ahora no se ha visto nada, es una gran descoordinación. Bueno, nosotros de parte de la Alianza El Salvador en Paz hicimos una denuncia sobre una situación que se estaba dando allá abajo en la zona de Lempa, en el Bajo Lempa, porque el agua ya estaba sobrepasando la porta del río. Ok. Y los encargados ahí de la comunidad, los de protección civil, intentaban comunicarse con la gente de la presa para coordinar en qué momento estaban ellos liberando las descargas.
nadie les contestó. Nadie les dijo nada, ni hubo una programación de nada. Simplemente empezaron a soltar el agua y pues hay que vieran ellos cómo hacían. Antes no, eso se coordinaba, se hablaba con el líder comunal de la zona para decirle, mira, vamos a hacer tantas descargas, ¿verdad? Para que ustedes se muevan, estén pendientes, revisen la borda, ¿verdad? Vayan a guardar los animales, si tienen cosecha, pues que no se les vaya a perder. Pero ahora nada de eso, absolutamente nada. Todo es improvisación. Lo mismo ha pasado en la policía, lo mismo ha pasado en el ejército. Hemos visto una gran improvisación por todos lados y con un saldo lamentable, ¿verdad? Porque Julia se llevó también varias vidas de compatriotas que a raíz de derrumbes perecieron. O sea, es lamentable, ¿verdad? Y hay que darle las felicitaciones a todos aquellos que participaron en tareas de evacuación, los policías, los soldados, gente de los cuerpos de socorro, bomberos, que estuvieron atentos a todo este desarrollo de esta tormenta, o sea, que fue pocos días, no nos impactó como con la fuerza que se esperaba, pero que sí causó muchos estragos. Hay informes de organizaciones que velan por la parte agrícola, donde reportan pérdidas totales, y más que todo en las zonas de oriente, pérdidas totales de maíz, de frijol, de maicillo, perdidas pero por completo. Todo eso va a impactar gravemente en nuestro país, pues, porque son alimentos que ya no se van a poder aprovechar. Fíjate, Marvin, de que qué lamentable toda esta situación que se está dando porque, y con esto cierro, realmente la propaganda nos ha dicho de que el gobierno siempre está preparado para todo. Pero fíjate cómo las cosas. El Salvador es el que más fallecidos tuvo de toda la zona donde pasó la tormenta, ¿verdad? Porque en Nicaragua creo que no hubieron fallecidos. En Honduras creo que hubieron 4. En El Salvador, en Guatemala 5 y El Salvador 11, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, la tormenta ha dejado al desnudo que toda la propaganda que vemos en todas las plataformas de este país demuestran de que es una falsedad. Una tormenta que nos impactó quizás como 12 horas más o menos, ¿verdad? Que unas 12 o 14 horas fue lo más fuerte quizás en todo el territorio nacional. Hay que recordar que el impacto de la propia tormenta comenzó en el oriente del país y allá se vio más afectado porque fue más grande la cantidad de agua que cayó, más horas pues. Pero en el resto calculo que fue como 12 o 14 horas. Yo lo que pude percibir de todo esto, Marvin, es que el gobierno realmente solo nos ha vendido historias y la gente se las ha creído. Fíjate que hay que destacar una labor bien importante y es la del periodista Moisés Urbina. Él hace un tiempo atrás, antes de que la tormenta se convirtiera en huracán en el Atlántico, ¿verdad? Antes que se convirtiera en tormenta, él ya estaba pronosticando la trayectoria. Cuando el huracán estaba ya por tocar tierra en Nicaragua, ya Moisés Urbina estaba haciendo toda su logística, estaba mandando toda la información. Algo que no vimos de parte del gobierno, preveyendo de que la tormenta venía encima. Lo quisieron manejar como un huracán, pero realmente solo fue una tormenta tropical que cobró la vida de 11 salvadoreños y que, como tú bien lo has dicho, ha dejado pérdidas graves en la agricultura, una agricultura que está diezmada realmente. Marvin, la verdad, quiero agradecerte enormemente por tu esfuerzo de venir y contarnos todas estas situaciones que pasan en un país donde cada día cuesta hacer noticias de verdad y donde la propaganda mentirosa es lo más común
aquí si no estás alineado con ellos, estás en contra de ellos y somos vistos como lo peor en esta sociedad. La verdad de las cosas es que todo esto que está pasando en este país solo demuestra de que ha dejado al gobierno al desnudo con 12 o 14 horas de lluvia y sigue demostrando de que el gobierno no está preparado para estos eventos. Imagínate que de aquí a un tiempo no muy lejano, en este momento venga otra situación parecida. ¿Cómo nos vamos a ver? ¿Cómo se va a ver el gobierno? ¿Quién paga las consecuencias? Las personas que nos miran dicen, pero es que esto no es nuevo. De acuerdo. Pero yo me acuerdo que en otros gobiernos, sin mencionarlos, o si los mencionamos, por ejemplo, cuando estaba Protección Civil de parte del gobierno anterior a este, fueron más organizados. Fueron más organizados. Ahora, estos se quieren excusar diciendo, es que esta es la herencia que nos dejaron aquellos. Pues sí, pero la herencia de aquellos nos demuestran de que, y no vamos a justificar a los gobiernos del pasado, robaron, se enriquecieron, pero no andaban con estas triquiñuelas de andar ocultando información. Toda la información se exponía de una u otra forma. Y ahora, ¿qué es lo que vemos? Una sociedad que se come los cuentos de que es el gobierno más transparente, el gobierno más tolerante, que es todo lo contrario. De hecho, el presidente Nayib Bukele decía hace unos días atrás de que los funcionarios de este país deberían de aceptar la crítica, que tenían que estar dispuestos a los reclamos de la población, inclusive que de la remoción de los funcionarios, inclusive este servidor decía. Obviamente todos sabemos que eso es pura propaganda, pues no les gusta la crítica, quieren solo alabanzas. Marvin, te quiero agradecer enormemente, nuevamente, por todo tu empeño y tu esfuerzo. Qué bueno que podemos contar con personas como tú que nos cuentan estas historias. Quiero que le mandes un saludo a la audiencia y así cerramos este programa en este día. En primer lugar, gracias Miguel por este espacio. Quiero agradecer también a todos los que siguen tu programa y mandar también mi solidaridad total a todas aquellas personas que de alguna u otra manera se han visto afectadas con esta tormenta y que hay que empezar a reconstruir, hay que empezar a retomar las labores y ver qué es lo que ha quedado, porque todavía hay bastante agua en algunos lugares, no se ha retirado, hay demasiada agua todavía, hay que esperar un poco y después hay que hacer un recuento de los daños. Instamos pues a las autoridades a que apoyen a estas personas, apoyen a las familias de los soldados fallecidos ahí en Comasagua, ¿verdad? Apoyen a las instituciones que están en primera línea, ¿verdad? Porque no les están dando los insumos y los necesitan. Así que estamos a la orden, Miguel, para seguir desarrollando estos temas y esperamos estar en otra oportunidad aquí compartiendo. Bueno, gracias Marvin, enormemente.